Buenos días, mi nombre es Navid Rodríguez Meriño, estudiante de 10º semestre del programa de Artes Plásticas. A continuación, les sustentaré mi proyecto de grado titulado Herencias Sempiternas. Este proyecto artístico consistió en una instalación en la que quise mostrar y traer algunos espacios de mi vivienda. Con esto quería mostrar ese conjunto de significaciones y prácticas culturales que estuvieron siempre presentes desde mi niñez, tomando elementos artísticos, estéticos y entrelazándolos con el elemento principal de la muestra, que era la botánica, referenciada a los remedios caseros a base de plantas medicinales. Digamos que estos valores que tomé para crear ese ambiente, siempre quise interiorizarlos y formarlos para crear una imagen poética que develara digamos que esa presencia de mis abuelas en cada uno de los elementos que dispuse en el espacio. En el espacio, los elementos que utilicé fueron ganchos, ropa, madera, mobiliario, las mismas plantas. Todas estas fueron intervenidas naturalmente con las sustancias matéricas que me brindaba toda esta preparación de de los remedios caseros. Y con esto quise como reconstruir todo ese paisaje personal que tenía de pronto traído desde mi pasado para que el espectador se sintiera conectado con unas identidades socioculturales propias de mi niñez. A continuación pasaré a explicarle cómo fue la creación de este proyecto, cómo inicié, cuáles fueron las primeras experimentaciones que realicé y cómo surgieron cada una de las piezas conforme fui madurando la idea de este proyecto. El elemento principal que tomé como punto de partida para la exploración y la experimentación de este proyecto artístico fue la mata de sábila, y es precisamente esta mata la que estuvo presente durante mi proceso de formación como artista en cada una de mis obras, ya que eh, creé una conexión de vida en torno a creencias y tradiciones que mis abuelas le dieron a esta planta. Para ello hice un proceso de observación en el que fotografié una serie de plantas que tenía en el espacio en el que me desenvolvía, el cual era mi casa. Y digamos que empecé yo a querer inmortalizar y dejar en un papel esas improntas que me ofrecía la mata a partir de una desintegración que el tiempo me brindaba, en la que quedaba inmortalizada esa planta a través de un proceso que era seleccionar la planta, eh, meterlas en unos envases plásticos, dejarlas en un lugar en el que no les pegara el sol, para que el tiempo se encargara de manera azarosa de destilar esa planta, y todo el fluido que soltaba me creaba esta serie de, de improntas que yo asocié con un retrato metafórico. Toda esta experimentación la realicé simultáneamente bajo una metodología de investigación que consistió en un recorrido de campo donde hacía una serie de entrevistas a las vendedoras de plantas medicinales del centro de Barranquilla. Con ellas me sentaba y dialogaba acerca de cuáles eran las plantas más utilizadas, cuáles eran los remedios que conocían y cuáles eran las personas que más se acercaban a comprar estas plantas. Gracias a eso pude crear una serie de grabaciones, audios, dibujos acerca de cómo era la estética de estos puestos y cuáles eran, digamos que las formas en las que ellas se desenvolvían en ese medio. Todo esto lo contrasté a mi fuente más cercana, que era mi abuela María García. Digamos que ella era el elemento principal que yo tenía para la creación, ya que de ella tomé todas estas anécdotas que giraban en torno a las recetas que ella tenía y la preparación que ella mantenía desde generación en generación, cuando su abuela le explicó cómo preparar cada uno de los remedios de estas plantas. Ella en su patio mantiene u- una serie de plantas, entre las cuales está el orégano, la sábila, la salvia, la higuereta, la caraña. Y digamos que me senté con ella, dialogué y pude hacer unas comparaciones que tenía de ella y de las vendedoras de las plantas medicinales, dándome cuenta que había mucha similitud entre ellas,
todo esto terminó por condensarse en una serie de recetarios que realicé tomando el botiquín casero que había utilizado anteriormente en una de mis obras, rellenándolo nuevamente y colocándole junto a él esta serie de plantas que empecé a encapsular con cada uno de estos recetarios que transcribí textualmente de mi abuela. Eran aproximadamente 350 empaques que los espectadores podían interactuar con ellos, llevárselo, el que ellos quisieran. Y esto también creó una serie de relaciones entre ellos, ya que algunos se quedaban oliendo el material o leyendo lo que allí estaba escrito. Esta serie junto a la anterior conformaba lo que era la antología botánica, precisamente porque fue una recopilación de todos esos saberes condensados en recetario. La siguiente serie estuvo conformada por 5 estructuras construidas con palos de matarratón. El matarratón es un palo que crece en el monte de manera silvestre, que las personas utilizan para la preparación de baños medicinales que sirven para la gripa y el cuidado de la piel. El recuerdo que yo tenía de estos palos era que antes mi casa estaba medio construir y mis padres utilizaban estos troncos para crear unas cercas que delimitaban una casa de la otra. Precisamente yo quise traer al presente ese recuerdo que tenía de mi casa y diseñé estas estructuras que en términos espaciales me remitían a la forma de una casa. Esto consistió en un reto para mí, ya que era la primera vez que concebía mi obra en términos espacial en la que el espectador podría involucrarse con ella e interactuar más de cerca. Para la construcción de estas piezas, entré al monte y empecé a seleccionar los troncos que más se adecuaban a lo que yo quería. Una vez tenía los troncos, los coloqué a secar para, digamos, poder ensamblarlos más fácilmente y terminé por hacer ese ensamblaje con alambre e hilo de fique. Después pasé a ensamblarle otro elemento más que venía ya del proceso antes mencionado, que era el elemento casa, el elemento metafórico que me remitía a mi abuela. Entonces, ya esas estructuras construidas pasaban también a ser un repositorio o un soporte que sostenía un gancho de ropa de los tradicionales, de alambre, y una serie de ropas que también seleccioné que habían quedado de mi abuela fallecida. Otra de las piezas que hacía parte de la serie de reconstrucciones era la botica. Esta era una recreación de una chaza que hice basándome en la estética de los puestos de las plantas medicinales que había visitado en el recorrido de campo. Para ello no tuve en cuenta ni cortes ni medidas exactas, ya que quería mantener precisamente esa estética rudimentaria en la que la yuxtaposición y la acumulación de madera vieja y carcomida era era el elemento principal y la matriz para la construcción de este elemento. Cuando ya tenía la chaza construida, entonces me dispuse a recrearla y a llenarla con ciertos elementos como plantas medicinales, troncos, eh, palos, matas de sábila, ron compuesto, y terminé por adicionarle un elemento más, un elemento sonoro que era una recopilación de todas esas anécdotas para que las personas pudieran entrar a esa casa y pudieran escuchar toda esa tradición y toda esa anécdota que se convertía, digamos, en un puesto bastante enriquecedor dentro de la exposición, ya que es un punto de concentración en lo que los espectadores se acumulaban en el espacio para escuchar dichas anécdotas. Al ser un elemento tridimensional, los espectadores podían rodear la botica y encontrarse con un libro arte que sobresalía de uno de los laterales de la chaza. En ese libro arte podían encontrar también vestigios de algunas de las plantas utilizadas a manera digamos, dejar esa mancha en ese libro y las personas también podían interactuar con él. Del otro lado de la chaza se encontraban unos cadillos de palo santo que los espectadores empezaron a quemar y a interactuar con ellos, haciendo que se creara una atmósfera y una ambientación en el espacio, creando digamos, un aroma enriquecedor también que conectaba
a las personas con esas identidades socioculturales. Digamos que ese puesto tuvo una gran carga simbólica, ya que fue una forma de enaltecer o de traer a colación toda esa tradición oral que había sido recopilada anteriormente por mi abuela. Por último, en un rincón de la exposición se encontraba Efigie Senil, que era una pieza con un palo de escoba acondicionado para colgar unos ganchos de alambre que sostenían 5 blusas y 3 faldas que pertenecían a mi abuela. Estas blusas y estas faldas fueron mojadas previamente con baño de plantas medicinales y tendidas así para que durante toda la exposición destilaran esa agua y ese aroma. Esto fue inspirado en un recuerdo que tenía de el popular escaparate de Palito que había visto durante mi niñez en la habitación de mi abuela. Esta obra también es un retrato metafórico de mi abuela fallecida que quise asociar a estas prácticas medicinales que ella hacía estando viva. Por eso con un gesto de mojar las prendas quise como activar esos saberes en ese elemento que me ofrecía al humedecerlas. Lo mismo también al querer intervenir con orégano y palo de malambo, esas prendas que alguna vez tuvieron habitadas por mi abuela, esta vez estaban enredadas por esos mismos saberes que ella había practicado. Entonces lo que podía ver era un escaparate de palito en un rincón intervenido con una serie de plantas medicinales que destilaban un aroma y una agua que impregnaban en el espectador sí, unas conexiones ancestrales también. Los espectadores también podían acercarse a esta pieza, tocarla, olerla, si así gustaban. Esta exposición tuvo lugar en el Instituto Municipal de Cultura de Malambo el pasado 26 de noviembre, un lugar relevante a mi obra ya que la importancia que el territorio tenía para mí estaba muy marcado en el proyecto de investigación, porque todas esas costumbres y tradiciones que yo tomé de mi abuela en un momento también hicieron parte de un asentamiento social y cultural de este municipio, el cual era el Cabildo Indígena Mocaná. Este lugar, este instituto busca siempre incentivar e enaltecer cada una de estas culturas y costumbres que llegan, eh, sí, para crear vínculos y conexiones con el municipio de Malambo. Precisamente yo quería que las personas de allá de Barranquilla, los profesores y los estudiantes de Bellas Artes tuvieran también esa interacción con los personajes y los indígenas que todavía conservan estas tradiciones. Incluso esas personas asistieron a la exposición, hicieron parte de ella y tuvieron como esa conexión e esa interacción con el público de afuera. Un lugar, digamos, en el que se evidenció bastante eh, esta, este momento que yo quería propiciar y que fue muy enriquecedor también para la Casa de la Cultura porque era la primera vez que se hacía una exposición de esta magnitud. El espacio tuvo que ser adecuado para que las piezas encajaran muy bien en él. Se logró empezar el montaje el día 25 de noviembre a las 8 de la mañana en compañía de algunos compañeros de artes plásticas. Uno de los elementos importantes dentro de esta exposición fue la iluminación que quise utilizar. Todo el espacio estaba ambientado con una iluminación de foco de luz amarilla, el foco tradicional, ya que quería precisamente crear esa atmósfera y ese ambiente de esa luz de pueblo, esa luz que se utilizaba en los tiempos de antaño, que hoy día casi no se ve. Y también se integraba muy bien con la paleta de colores que quería manejar y el contraste que se creaba con cada una de las piezas. Finalmente, la exposición tuvo la acogida que esperaba, incluso más. Fue un lugar bastante recurrente en el que asistieron bastantes personas de diferentes partes de Barranquilla, los profesores, los estudiantes,
personas del pueblo, representantes de alcaldía, periodistas de las diferentes emisoras del municipio, gestores culturales, directores de casas de cultura, y hubo la necesidad de al día siguiente crear una visita guiada para las personas que querían saber un poco más de las obras y tuvieran preguntas que hacer y tuvieran como un encuentro más cercano con cada una de ellas en las que podían expresar sus inquietudes. Esta visita guiada estuvo a cargo de un gestor cultural de la Casa de la Cultura que tuvo previas reuniones conmigo en las que se empapó el tema. Yo también estaba en la visita guiada y las personas del pueblo podían hacerme la pregunta que ellos quisieran. A continuación los dejo con un video de la exposición y la visita guiada. También les haré llegar en PDF el catálogo de la exposición. Y gracias por su atención, y si tienen alguna duda o alguna pregunta que hacerme, pues se las hacen llegar a la profesora Milena. Y eso es todo. Muchas gracias. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi bar. Señor, digo por eso la primera exposición yo quedé aterrada de la comunidad de Luis en ese mundo aquí. Luego para conectar y empecé a soltar y solo no puedo decir porque la primera sagrada de la empresa así. Había una chiquitica, tenía parece una editada y en una grandote y en una grandote que parecía y cuando vino el marido lo dije, mira, tú ves que el rey mira dónde está el copo. Usted puede hacer sus hijos, sí, señor. Ahora que yo me acordé, era Aníbal Rodríguez. Una señora apagada, llorar. Y todo el mundo puede que se para la carrera, por la carrera, si no lo ves, tengan el pueblo y se conectaron, y el mío tiene 55 años, gracias a Dios. Entonces, no se puede ver la casa que me dio. Pero haber ocurrido en una casa, porque está siempre una cosa que son así, de magia. No, la misa, mira, se movía en la misa, no voy a estar. Voy a explicar esa obra, voy a hacer esa. Desde un collar de ajo, como cuando los perros tienen el bicarbonato. El orín también se quedaba en los oídos y se lo sacaba uno, y había tantos remedios. La borraja para una persona que se le atrasaba la menstruación, y una toma efectiva. Ahora usan muchas mujeres hasta para abortar, pero cuando alumbraban en las casas, que parían con parteras y eso, se la presenta no se salía, entonces hacían que un hombre que estuviera ahí orinara y se tomara el orín, y eso era efectivo. O de no, 5 cucharadas de azúcar. Y eso era efectivo. Ahora no. Yo tuve un niño que se estaba muriendo el hombre, y un señor eso fue en el año de 1959. Me recomendó un remedio que se llamaba Ascarol. Y ese niño me botó 300 lombrices. Mi hijo, y tenía un barrigón, mi hijo se estaba muriendo. Yo todavía conservo, en mi casa conservamos el baúl de mi abuelita, todavía
Dentro de esta exposición el artista también pretende rescatar precisamente todos esos elementos como la ropa, el boticario, tranquila, puede acercarse, que son propios